balneario y tal. Y estaba nervioso y dice, es que no veía a nadie. Ya, pues bueno, ya. Olvídate que hay nadie. Hola, buenos días. Buenos días a todos y a todas. Bueno, soy María Jesús Chacón, soy la secretaria de Empleo y Juventud de la Unión Comarcal de Oviedo y quiero daros las gracias por asistir a estas jornadas que llevan el nombre de nuestro compañero fallecido Miguel Iglesias Ballina. Y bueno, soy un poco la que os va a hacer la presentación del ponente, que es el secretario de Formación para el Empleo y Formación Sindical de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras. Bueno, ya los conocéis todos porque ya lo hizo la presentación el compañero Pino, pero bueno, que sepáis que Javier es madrileño, que es maestro en la educación pública y que además es licenciado en Geografía e Historia. Tiene una amplia trayectoria sindical, ya que formó parte de la Comisión Ejecutiva de la Federación de Enseñanza en Madrid, en la que ha ostentado varias secretarías, para más tarde pasar a formar parte de la Comisión Ejecutiva de la Unión Sindical Madrid Región, de la que además fue 12 años secretario general, y durante ese mandato ha participado en la constitución del Consejo del Consejo Económico y Social y en la creación del Instituto Madrileño para la Formación y también en la implantación del salario social en la Comunidad de Madrid. Además, es el autor del libro Atocha a la Puerta del Sol, en el que se relatan las historias de las calles y ciudadanos de Madrid en las que discurren las manifestaciones del 1 de mayo. Pues bien, como veis, es una persona que tiene una amplia trayectoria sindical y no le voy a hacer esperar más para que nos dé su visión de la formación para el empleo y el activismo social. Muchas gracias. A ver, ¿funciona o no? Sí, funciona. Muchas gracias, María Jesús. Y bueno, pues esta primera intervención vaya por ti, Marisol, y en ti todo lo que representa para esta organización Miguel Iglesias Ballina. Yo no lo conocí tanto como vosotros y como vosotras, pero era un hombre querido en el conjunto de la organización. Y desde luego creo que merece la pena que una de las primeras tareas que acometamos como sindicalistas sea, en primer lugar, reconocer a los que vinieron antes que nosotros y a los que nos legaron y nos han dejado esta organización que hoy tenemos. Lo hacemos poco y lo hemos hecho poco, pero creo que merece la pena hacerlo. Merece la pena hacerlo porque en este año en el que se celebra, por ejemplo, el 40 aniversario del inicio del juicio del proceso 1001, creo que fue el 20 de diciembre de hace 40 años, merece la pena recordar a esas personas que en las peores condiciones abrieron las puertas para que hoy podamos disfrutar en mayor o en menor medida, de la democracia que tenemos, de la libertad con la que podemos al menos expresarnos y de la organización que construyeron y que entre todas y todos hemos ido construyendo para la defensa de los trabajadores y de las trabajadoras. Lo decía Pino de alguna manera, somos a fin de cuentas la última frontera para poner límites a esa arquitectura de la barbarie que se está construyendo en buena parte de la Unión Europea y en buena parte de algunos países, especialmente del sur de Europa. Bueno, dicho esto, me han encomendado una ponencia que se llama Formación para el Empleo y Activismo Social. Yo acabo de llegar a esto de la formación para el empleo, aunque uno lleve toda la vida en el sindicato, cuando te encomiendan una nueva tarea, tienes que aprender de nuevo en qué consiste esa tarea. Muchas y muchas de vosotros y de vosotras, sobre todo del Foren Asturias y de las secretarías de formación, etcétera,
probablemente sepáis más de la realidad de la formación para el empleo y de la realidad de la formación sindical de lo que yo sé. E igualmente, en cuanto al activismo social, pues desde luego veo aquí caras de muchas y muchos de vosotros que lleváis a las espaldas muchos años y mucho activismo social. He pensado que al poner este título, Formación para el empleo y activismo social, era algo así como hablar de mecánica del automóvil y turismo en la tercera edad. Es decir, dos cosas que aparentemente no tienen nada que ver. Creo que sí tienen que ver. Y en cuanto a activismo social, no sé si lo que se quería decir era eso que ahora aparece como nuevos movimientos emergentes en la sociedad, que, por adelantar algo, creo que son los mismos movimientos de siempre con distintos collares. Es decir, que estamos cambiando. De hecho, cuando me encuentro con movimientos emergentes que están surgiendo, lo que me suelo encontrar es gente que lleva toda la vida en esto y ahora se llaman de otra manera. Se llaman marea ciudadana o se llaman de otra manera. No sé si se quería hacer referencia de eso o también me ha despistado que uno de los compañeros dijera, bueno, hemos introducido esto de las redes sociales también en la charla para que se dé otro aire a eso de la formación para el empleo. Así que no sé muy bien a lo que vengo. Vengo, sobre todo, creo, a aprender y a escucharos, que es para lo que, en primer lugar, debe de estar cualquier persona a la que se le sitúa o a la que situamos en una responsabilidad. Lo primero, a escuchar y luego a tomar decisiones en función de lo que se ha escuchado. Porque eso de activismo, hombre, a mí se me ocurre que lo del 1917 fue un acto de activismo social, que lo de 1934 en Asturias fue un acto de activismo social, laboral, social, político, que lo del 36 también, eso de jugarse dos veces la vida, ¿no? Lo del 57 en la Camocha era algo de activismo social, tenía, ¿no? Por cierto, también es algo que tenemos que recordar y rememorar de vez en cuando. Hay controversia en dónde nacieron las comisiones obreras y más vale que pongamos el acento en la Camocha de vez en cuando. Lo del 62 y la huelgona, pues algo de activismo social tenía aquel negocio, ¿no? En definitiva, ¿qué voy a contaros yo de las luchas de la minería, a la que ha hecho referencia también Antonio Pino, y de otras luchas que desde luego no podemos considerar que no puedan denominarse de activismo social? ¿Qué fue lo del 77 con el asesinato de los abogados de Atocha y la impresionante manifestación que recorrió las calles de Madrid, si no era activismo social? ¿O qué era el 23F y la respuesta al 23F en prácticamente todas las calles de España? ¿O qué fue el 14D y la primera gran huelga general? Nosotros hicimos una en el 85, pero la primera gran huelga general que ha pasado a la historia, que yo no creo que fuera ni mucho mayor ni mucho menor que las posteriores, pero que era la primera y ha quedado como marco y modelo de lo que tiene que ser una huelga general, el 14 de diciembre del año 88, pues era activismo social. Cuando hemos salido a las calles para rechazar los atentados del 11 de marzo, ¿qué era si no era activismo social? Cuando rechazamos en un tremendo no a la guerra la invasión de Irak, cuando nos manifestamos masivamente contra los últimos atentados ya de una ETA que ya no daba más de sí, en la T4, los últimos atentados de la T4, y robamos a la derecha la posibilidad de adueñarse una vez más del rechazo
a aquel atentado, que era lo que querían, era activismo social y político. Nosotros nacimos como un sindicato social y como un sindicato sociopolítico. Luego, por lo tanto, todo lo que hacemos es social y es actividad política. Ayer, sin ir más lejos, en el Auditorio Marcelino Camacho de Comisiones Obreras de Madrid, se abrían las puertas al barrio de Vallecas, que quería rendir un homenaje con la publicación de un libro sobre Enrique de Castro, uno de los curas vallecanos de la Carlos Borromeo, implicado siempre en la defensa de los más débiles, en la defensa de las personas drogodependientes, en el apoyo a las madres contra la droga, en atender a las personas y a los jóvenes drogadictos que acuden al gallinero cada mañana por su dosis. Bueno, eso también es activismo social, vincular al sindicato con aquello que se mueve, pero que se viene moviendo desde hace mucho tiempo. No es que se mueva ahora, de nuevo, por generación espontánea. Este país se ha movido siempre y nosotros, como sindicatos, siempre hemos estado con esa movilización del país. ¿Hay algo nuevo en estos movimientos? Yo creo que sí que hay algo nuevo en todo lo que está movilizándose en estos momentos. Hay una generación de jóvenes que no había tocado el trabajo, que solo había tocado los centros de estudios y que está en una situación dramática con un casi 60% de paro, sin futuro alguno a la vista y que tiene determinadas técnicas a su alcance que han ido aprendiendo a utilizar, como pueden ser las nuevas redes sociales, etcétera, que se han desarrollado desde hace muy poco tiempo. Y estas gentes, estos jóvenes, están incorporándose activamente a ese rechazo de la situación que se está viviendo. Luego hay algo nuevo, efectivamente, en estas movilizaciones y en lo que está ocurriendo en el país. Los jóvenes, golpeados por la crisis, se sienten concernidos y apuestan, en una parte de ellos, por cambiar las cosas utilizando nuevas herramientas y nuevos instrumentos a su alcance que permiten un contacto rápido, directo, etcétera, etcétera. Y de otra parte, tenemos a una clase media que no se había movilizado hasta este momento porque no tenía problemas, porque vivía bien y que, sin embargo, ahora empieza a sufrir el acoso de la crisis, el acoso de los recortes salariales, de la amenaza a sus puestos de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Qué es la marea verde? La marea verde no es un movimiento de excluidos, no, es un movimiento de profesionales y especialmente tomar en cuenta que la marea verde surge del profesorado de los institutos, fundamentalmente, no de los maestros. Es cuando se modifican las órdenes que afectan a los institutos madrileños, cuando se desencadena la marea verde, porque se pueden perder puestos de trabajo, porque tienen que dar más horas de clase, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre igualmente con los profesionales sanitarios? No han sido los celadores, no han sido los auxiliares. Se ha desencadenado la marea blanca cuando han tocado a los médicos. Y si nos damos cuenta, lo que vemos normalmente en los medios de comunicación es un médico que te sale y te dice: yo he votado toda mi vida al Partido Popular, pero es la última vez que voto yo al Partido Popular, esto se ha acabado, porque es que desde luego me han jubilado con 65 años. Yo quería seguir, pero me han jubilado. Es una venganza. Es decir, ¿qué está ocurriendo y qué aparece en parte de estos fenómenos que se están desencadenando? Gente joven que de verdad
siente que no tiene futuro, tal y como se están concibiendo las cosas y como aparece el escenario del país, y la incorporación a las luchas tradicionales de la clase trabajadora de una clase media que tiene poco que ver y poca referencia en el mundo sindical, pero que se ve afectada por la crisis porque puede perder salario, puede perder pagas extraordinarias o puede perder su puesto de trabajo incluso en el peor de los casos. Hay un nuevo activismo social, por lo tanto, efectivamente, a partir de esta crisis económica, que tenemos que saber leer, saber entender y saber sindicalizar. ¿Lo estamos intentando? Sí. ¿Acertamos siempre? No siempre. Porque en una parte de todo esto que se está moviendo, a los sindicatos se nos sigue percibiendo como una parte constituyente del entramado institucional y del entramado social que se ha creado a lo largo de toda esta etapa democrática, de estos últimos 35 años. Formamos parte y, por lo tanto, no solo los partidos políticos pagan el precio, también los empresarios, también ese Miguel Blesa demonizado, etcétera. Miguel Blesa, claro, era el presidente de Caja Madrid. Cuidado también, se han demonizado a las cajas, y no digo que Miguel Blesa no merezca estar en la cárcel hoy, pero se ha demonizado a las cajas para cargarse las cajas y entregárselas a los bancos, Y las cajas tenían un papel en las economías regionales de este país que los bancos no van a querer tener. Y tenían un papel en la atención a la pequeña y mediana empresa y a las familias de las regiones donde actuaban, además de las obras sociales, etcétera, etcétera, que los bancos ya no van a tener. Y no quiere decir que no se hayan utilizado mal las cajas de ahorros y no quiere decir que Miguel Blesa no tenga que estar en la cárcel, pero igual que tendría que estar Botín y no está. Igual que tendría que estar Botín y le indultaron artificialmente para que no estuviera. Se están produciendo, por lo tanto, movimientos colaterales a toda esta crisis para recomponer la situación, ganando beneficios quienes ya tenían todos los beneficios. Pero bueno, efectivamente, producto de la crisis se han producido unos nuevos movimientos que tenemos que enfocar como siempre lo hemos hecho. Yo recuerdo que cuando era mucho más joven de lo que soy, había alguien que decía, bueno, esto hay que basarlo siempre en la reflexión y en la acción, y reflexionar sobre la acción para volver a cometer nuevas acciones. Pues yo creo que en esas estamos en estos momentos y en este país. Decía Feijóo, este presidente de aquí al lado, de Galicia, que cuando Mariano Rajoy explicaba esto de la crisis, a Mariano le faltaba un relato de país. Decía, le falta relato. Yo creo que no le falta relato a Mariano Rajoy solo. Falta relato a todo el país. Ni nosotros mismos, si pusiéramos a debatir ahora mismo sobre cuál es nuestra idea de país, ni nosotros mismos probablemente tengamos una idea coincidente de país. La crisis se ha llevado por delante, entre otras cosas, quizá la más importante, no solo la economía, no solo millones de empleos, sino una idea compartida de hacia dónde queremos llevar esto. Se ha derrumbado un país y no hemos escrito un relato de país. No hemos escrito cómo queremos que sea el país en los próximos 20 o 25 años. Y fijaros en una cosa, todo esto que estoy diciendo son impresiones mías. Podemos luego ya debatirlas y probablemente cada uno podamos aportar muchas más ideas y muchas más cosas. Pero hace 35 años, cuando este país afrontaba la muerte de un dictador y una crisis económica de caballo
que era la crisis económica del petróleo, este país encontró un relato de país que le permitió transitar a la democracia y superar esa crisis económica que tenía niveles de paro terribles, que tenía niveles de inflación del 20 y tantos % anual. O sea, no esto de que no, se nos está disparando la inflación porque está en el 2,5, está en el 3. No. 20 y tantos % de inflación, un paro de caballo, una industria procedente del franquismo, obsoleta y que cada vez valía menos para competir con el resto de las industrias europeas. Y ese es el país que recibieron los demócratas. Se superó la crisis y se ha convivido durante 35 años en libertad. Ahora la situación es, no sé si tan grave como en aquel momento, pero desde luego tremendamente dura. Unos niveles de paro, 27%, más del 27% del paro, casi el 60%, 57% entre los jóvenes. Yo creo que es una situación tremenda. Y una situación en la que no se ve horizonte todavía de recuperación económica. Al revés, no es que sea España, es que toda Europa se ha hundido en la recesión económica en estos momentos. Hasta Francia, que es a quien mejor y más vendemos porque nos pilla más cerca, ya está en recesión, va a consumir menos. Luego eso que decían de que las exportaciones podían salvar la economía española, tampoco va a terminar siendo cierto. Y en esta situación, ¿somos capaces o no de construir un relato de país? Porque después de haberse inventado el país que querían en el año 78 y poner la Constitución en marcha, lo que ocurrió en este país es que nos metimos en la Unión Europea. Y claro, un país pobre como España, ¿por qué éramos un país pobre? Con una industria pequeñita y más bien débil, más bien viejecita, que no podía competir bien. Luego no éramos un país rico, sacábamos dinero del turismo y sacábamos dinero, o sea, del sol, y de los emigrantes que teníamos por ahí a millones que mandaban el dinero para acá. Eso era el país, y un poco de industria, que había que reorganizar. O sea, una industria para trabajarla, como un piso viejo, que hay que rehabilitar. Ese es el país que teníamos. Y entonces llegó Europa. Y llegaron los fondos sociales europeos. Y llegaron los fondos FEDER. Y los fondos LEADER. Y los fondos PRODER. Y los fondos... no te cuento. Llegaron muchísimos fondos. Y claro, en la construcción de un Estado autonómico, cada comunidad autónoma, etcétera, le sobraba el dinero y hacía cosas muy bonitas. Pero además, después de la crisis del 93 y de las reorganizaciones industriales a las que nos sometieron los últimos gobiernos, Carlos Olchaga y los gobiernos de Felipe González, después de la crisis del 93, encontramos el camino de desarrollo del país. Dar préstamos hipotecarios para comprar una vivienda que cada vez vale más. Tenemos menos viviendas que en Europa y, por lo tanto, hay que construir vivienda. Aquí hay suelo, se puede construir vivienda y hay banqueros dispuestos a dar dinero a las familias para comprar vivienda. Y entonces llegaron los nuevos economistas de turno, que se dedicaron primero a comprar el terreno, pero que no era suyo. Pedían el dinero al banco y compraban un terreno. Y luego, como tenían amigos en la política, les recalificaban el terreno y ya habían andado un pelotazo. Una vez recalificado el terreno, entonces construían. Pero no con dinero suyo, de nuevo con dinero del banco. El gran error de las cajas de ahorros fue meterse en ese negocio. Se metieron tarde, pero se metieron a fondo.
Y claro, una caja de ahorros no es un banco. Los bancos se salvan porque tienen negocios fuera de España. Pero las cajas de ahorros no se salvan porque no tenían negocios fuera de España. Lo máximo que se le ocurrió al Blesa fue comprar un banco en Florida. Un fracaso. Y una inmobiliaria en México que se llamaba Mi Casita. Se fue al carajo la inmobiliaria, claro. Entonces, ese fue el gran pelotazo, el gran negocio sobre el que hemos crecido económicamente. Y somos un país con una industria, bueno, relativamente mejorada, que no es un gran potencial industrial, pero bueno, funciona. Y con servicios de calidad, que lo hacemos bien, muchas de las cosas que hacemos. O sea, que no es que seamos un mal país, también hemos aprovechado para mejorar la calidad de nuestros productos y nuestros servicios. Pero fundamentalmente pusimos muchos huevos en la cesta de lo inmobiliario, del ladrillo, del crédito, etcétera, etcétera. Y cuando estalla la crisis financiera, no en todos los países golpea de la misma manera. Golpea más donde más ilusión habíamos puesto en el ladrillo. Y en España se ha llevado, desgraciadamente, la economía por delante, como se la ha llevado en Irlanda, como se la ha llevado en Grecia, en parte en Italia, y ahora sigue avanzando y llevándose economías por delante, pero no ya por la crisis financiera, sino ahora porque los gobiernos europeos son incapaces de ponerse de acuerdo en cómo hacen frente de forma unida a esta situación. Bueno, pues en estas, como decía muy bien Pino, comisiones obreras no hemos estado parados. Comisiones obreras hemos estado trasladando a los gobiernos continuamente y de la misma manera, poniéndolo en distinto orden, formulándolo como una propuesta conjunta con UGT, formulando en los ámbitos regionales, en los ámbitos estatales, diferentes planteamientos y propuestas, pero que todos iban en la misma línea. Primero, no podemos tolerar que Europa imponga a los países del sur unas salidas de esta crisis que no tienen nada que ver y que son incapaces de sacarnos de la crisis. A base de recortes, a base de centrar todo el esfuerzo en combatir el déficit público, que cuidado, no hay que tener un déficit público muy grande, pero España tiene menor déficit público que muchos países de la Unión Europea y sin embargo nos están cobrando por ese déficit público lo que no está escrito, cuando a Alemania le sale gratis el pagar su déficit público. No tiene problema, al 0% le regalan el dinero y a nosotros nos lo cobran a intereses muy altos. Ahora menos, pero todavía muy altos. Pero igual que a nosotros, no te digo a Grecia, no te digo a Portugal, no te digo a Irlanda o no te digo a Italia. Y ahora empezarán, si se dejan, con Francia. Quiero decir, así no podemos salir. Pero si es que ni Estados Unidos lo está haciendo así. Estados Unidos ha adoptado unas políticas de inversión y de creación de empleo que están permitiendo que crezca y que vaya superando y saliendo de esta crisis. En Europa no. Y en Europa no, porque los gobiernos europeos, entre el Fondo Monetario Internacional por un lado, la Comisión Europea por otro, el Banco Central Europeo y Angela Merkel, que va a empezar al final a pagar también en forma de recesión, si ella, su mayor potencial es exportar, y si nosotros no le compramos cada vez menos, pues lo tiene mal, tarde o temprano va también a entrar en recesión. De hecho ya me parece que solo crece al 0,1. Quiere decir que hay que ir a Europa y hay que ir juntos a Europa y hay que plantear en Europa, desde la unidad de determinados países, los que más estamos padeciendo la crisis, que esto no puede seguir así. Lo dice la Confederación Europea de Sindicatos, podemos ponernos de acuerdo los países del sur de Europa, una parte también de otros países, para decir, señores, hasta aquí hemos llegado. Así no podemos salir de esta crisis aplicando estas políticas que lo único que hacen es
desinvertir, cada vez contar con menos recursos, debilitar el Estado social, consumir menos, etcétera, etcétera. Así nos salimos de la crisis. Pues esto se lo hemos planteado al Gobierno de Mariano Rajoy. Como le hemos planteado que en el ámbito de este país hay que pensar en qué modelo económico queremos. Ya no va a volver el pelotazo del ladrillo, algunos quisieran, y hasta algunos lo intentan. ¿Para qué están inventándose ahora cosas como Eurovegas? Eurovegas, para hacer otro nuevo pelotazo, a ver si por ahí. Las Olimpiadas en Madrid, de nuevo. ¿Para qué? Para ver si hay un pelotazo ahí, a ver si conseguimos inflar la burbuja que se ha hinchado en el suelo, se ha deshinchado en el pelotazo inmobiliario, a ver si lo conseguimos. Eso es lo que intentan algunos, pero nosotros planteamos que hay determinados sectores económicos a los que merecería prestar atención y abandonar ya esa falsa ilusión de que va a volver el ladrillo. ¿Qué sectores? Pues mira, los sectores energéticos, los sectores del agua, los sectores de los residuos, del tratamiento de residuos, los sectores del ferrocarril, que lleva un abandono en España terrible, los sectores de investigación, desarrollo e innovación. El ejemplo último, ¿no? La chica esta que la dan el premio, tal, no sé qué, no sé cuándo. Una española, pero está fuera porque no puede. Claro, aquí no. Aquí no. Carromero sí. Ese coge, se va a Cuba, le pega un trastazo a uno, se mata, no sé qué, lo condenan, vuelve para acá, le dan medio libertad condicional y ala, de asesor a un ayuntamiento. Pero la gente preparada, la gente... Esa no. ¿Esa para qué? Gente joven, preparada, investigadora, pues esos no, porque los programas de investigación están en franco abandono. El CSIC, el otro día, las últimas investigaciones del Alzheimer del CSIC, abandonadas porque no hay dinero, porque tal. Bueno, temas como el cambio climático, hasta la vivienda. Hay mucha infravivienda en este país, en el campo de la rehabilitación de vivienda, en el campo del alquiler de la vivienda rehabilitada, etcétera, hay cosas que hacer. En la dependencia, si se hiciera de otra manera, si no se intentara saldar el problema de la dependencia cogiendo a la persona dependiente y diciendo te doy un dinerito y tú ya te las apañas y coges a alguien que te atienda en casa, formando profesionales para atender a las personas mayores, a las personas con discapacidad. Ahí hay un yacimiento de empleo que no se está utilizando porque se está optando por la vía primero de no dar nada, porque lo han paralizado todo. Pero por el camino que llevaban, utilizando la vía de, bueno, yo te doy un dinero y tú ahí en negro coges a una chica que te atienda y que te... Cuidados familiares. Bueno, en atención a la infancia, hay un empobrecimiento cada vez mayor de la infancia en este país, que ya parecemos hasta en las estadísticas mundiales y tal, ¿no? España, un país en el que aumenta terriblemente la pobreza infantil. Bueno, pues para combatir eso se pueden poner personas, medios, recursos, etcétera. Estas cosas son donde puede marcarse una tendencia, además de consolidar nuestros sectores industriales y de servicios de calidad que funcionan bien, donde se puede actuar para decir este es el modelo económico que queremos. Pues eso se lo hemos planteado al Gobierno de Mariano Rajoy. Como le hemos planteado que este país tiene un problema de empleo, no de reformas laborales, no, un problema de empleo, que con 6,2 millones de parados no podemos salir de esta crisis. No podemos, porque son personas que no consumen, o consumen menos. Son personas, muchas de ellas, ya en situación de pobreza. Lo decía Pino también, etcétera, etcétera. Y así no salimos tampoco de la situación que tenemos. Luego hay que poner en marcha políticas activas de empleo, políticas de formación, hay que poner en marcha
creación de empleo nuevo en estos sectores que se anuncian como sectores en los cuales se puede generar empleo, como se ha hecho en Alemania, como se ha hecho en Estados Unidos. Algunos de estos sectores están creando mucho empleo en Alemania o en Estados Unidos. Pues hagámoslo, que hay ejemplos, está todo escrito, está todo inventado. Hay que coger los mejores ejemplos y traerlos aquí y decir, esto queremos y esto queremos hacer. Pero no por ocurrencias, como se les ha ocurrido ahora, la formación dual. Ahora, y ya eso de la formación dual es como un mito, lo van diciendo por todos los lados, un mantra de esos que van repitiendo, igual que los del Hare Krishna, y venga a repetir, y se atocinan con ello. Y te llega un periodista y tal, ¿qué opina usted de la formación dual? Pues los compañeros alemanes no tienen tan buena imagen de la formación dual. Y son los sindicatos alemanes. Luego, y yo creo que no tenemos nosotros una tan mala formación en España. No tenemos tan mala formación en España. No tenemos gente poco cualificada. Al revés, lo que no les damos es empleo. Pero cualificados, sobrecualificad la mitad de la gente joven. Y el que no esté sobrecualificado, vamos a poner en marcha planes para cualificarle. Y al que ha perdido su empleo y ya no va a volver a encontrarlo donde lo tenía, vamos a volver a recualificarle. Tenemos mecanismos, lo hacemos bien, no lo hacemos tan mal. Pero hoy se les ocurre la formación dual y mañana se les ocurrirá el modelo austriaco. Eso es otro modelo. Y así sucesivamente. No podemos ir a tirones. Tenemos que apostar por el empleo, por la cualificación de los trabajadores, por la formación de los trabajadores, por la creación de empleo en sectores seleccionados. Vamos a apostar por este sector, por este y por este. Rehabilitación de viviendas, rehabilitación de espacios degradados, medioambientalmente degradados, vamos a apostar por la dependencia, vamos a apostar por lo que sea. Y luego, la atención a las personas. Esos son los tres ejes. Cambio de modelo económico, empleo y atención a las personas. Prestaciones por desempleo, a quien ya haya perdido todo, una renta básica, desahucios, no se puede ir la gente a la calle. El problema de los desahucios no es el problema de los desahucios, es un problema de empleo. Te quedas sin empleo y te echan a la calle. Luego, mientras no encuentres empleo, hay que hacer moratorias en el pago de la hipoteca, hay que hacer hipotecas más largas, la fórmula que en cada caso corresponda, o la dación en pago, que ahí está la iniciativa legislativa popular, que también la hemos exigido y que, por cierto, del 1.500.000 firmas que se recogieron, más de 800.000 las han recogido los sindicatos. Y cuando hablamos de los sindicatos, pensar Comisiones Obreras y UGT recogiendo firmas para la ILP, ¿quién ha recogido las firmas? ¿No? O sea, también, eso también, eso también. Estas cosas hay que hacerlas. ¿Y qué ha hecho el presidente del gobierno cuando por enésima vez le hemos planteado estas cosas? Proteger a las personas, atender al problema de empleo y de paro que tiene este país, cambiar el modelo productivo, ir juntos a Europa. Bueno, pues él ha dicho que no hay márgenes, no hay posibilidades para un gran acuerdo nacional. Es verdad que lo ha pedido el PSOE. Bueno, también el PSOE lo ha pedido y ha planteado un modelo. Yo creo que no debería a lo mejor haberlo planteado, pero bueno, lo ha planteado un modelo. ¿No hay margen para un acuerdo nacional? Bueno, yo creo que lo que están diciendo es, si nosotros, con la que está cayendo, le decimos al país que no somos capaces de sacarle de esta crisis con las medidas que estamos poniendo en marcha y que estamos dispuestos a negociar con otros en la política, en los sindicatos, en los empresarios, las medidas para salir de esta crisis, nos van a llamar inútiles y nos van a echar. Esa es la cuenta que se echan. Pero no se dan cuenta
no toman noción de que dentro de un año, como las cosas no vayan mejor, y no van a ir mejor, porque ahora vienen unos meses de EPA un poquito controlada, los meses de verano la EPA se controla un poco, pero luego, si no hay reactivación económica en Europa, ni en España, ni en ningún lado, la EPA vuelve a caer brutalmente en el último trimestre. Entonces van a tener ahí un respiro y piensan que con ese respiro, pues ese respiro puede ser peor. O tomas el toro por los cuernos o cada vez es más imposible. Y cuanto más se deteriore la situación económica, la situación social y la situación política, peor es el escenario. Luego agarra ahora el toro por los cuernos y dice, señores, vamos a pactar aquí una serie de cosas. Bueno, se han negado a un pacto económico, de empleo, social, para salir de esta crisis. Han aceptado hablar de cosas. Bueno, no podemos ir a un gran pacto político y social, pero podemos con los empresarios, con los sindicatos, hablar de algunas cosas. ¿De qué cosas? De muchas de las que vienen en el pacto que habíamos reclamado. Están dispuestos a hablar de actuar juntos ante Europa. Están dispuestos a hablar de elevar los ingresos públicos. ¿Qué es lo de elevar los ingresos públicos? Pues que aunque en España tenemos los mismos tipos de impuestos que en el resto de Europa, no recaudamos los mismos recursos que en el resto de Europa en comparación con nuestro Producto Interior Bruto. Recaudamos 9 puntos menos. ¿Qué quiere decir? Que los empresarios, los grandes empresarios, escapan fácilmente. ¿Cómo es posible en este país que la renta media de un trabajador sea de 20 y tantos mil euros y la renta media de un empresario sea de 12.000 o 13.000 euros? ¿Cómo se hace eso? Por desgravaciones fiscales, por posibilidades de esconder el IVA, por 1000 cosas. Tienen 1000 maneras y 1000 fórmulas. Tenemos el mismo tipo de impuestos, el IRPF, el IVA, impuestos de sociedades, tal, igual. Pero aquí hay muchas más posibilidades, por la vía de las desgravaciones, por la vía del fraude en el IVA, etcétera, etcétera, de escapar al control fiscal quienes no tienen una renta salarial, porque nosotros, ahí va, ganamos tanto, tome la nómina y esto va a Hacienda. Eso no tiene escape ninguno. Pero claro, el con IVA o sin IVA tiene mucho escape. Tiene muchísimo escape. Además del mediano y gran empresario que se bonifica por todo. Porque a este le he hecho un contrato de no sé qué, bonificación de de las cotizaciones sociales. Bonificación, hay muchas bonificaciones. Bueno, pues en eso, en elevar los ingresos públicos, porque los necesitamos para invertir selectivamente en partes de la economía que lo necesitan ahora. En eso están de acuerdo, dicen que están dispuestos a hablar de eso. Pero claro, a ellos se les ocurre crear algún nuevo impuesto, de tipo ecológico ahora, que es muy moderno, tal. Bueno, por ahí va a haber poco que rascar, creo yo. Están dispuestos a hablar de precios, de control de precios. Están dispuestos a hablar de políticas activas de empleo, están dispuestos a hablar de formación, están dispuestos a hablar de abordar los problemas de las políticas sociales para la gente. Están dispuestos a hablar de cosas, pero todos sabemos que cuando se abren esas mesas, ¿a dónde van luego? Al final habrá acuerdo en 2 o 3 cosas y eso no soluciona el problema del país. Nosotros no vamos a renunciar a estar sentados, al revés, en todo lugar donde podamos poner encima de la mesa nuestras propuestas, sea para un programa total o para un programa parcial. Si podemos alcanzar acuerdo en formación de los trabajadores, lo alcanzaremos. Si podemos alcanzar acuerdos en negociación colectiva y en que no acabe la ultraactividad de los convenios, lo haremos. Si podemos estar sentados negociando planes de inversión o acceso a crédito o eficacia en el gasto o mayores ingresos fiscales, estaremos. Pero son medidas parciales que no auguran nada nuevo
para un escenario general de mejora de la situación en el país. ¿Y cómo está el Gobierno en esa situación? La oposición sí ha entrado en la lógica de reclamar, tanto Izquierda Unida como el Partido Socialista, y por otro lado COE y CEPIME. Esa es la otra pata. ¿Y en qué está COE y CEPIME? Pues lo estamos viendo. ¿Qué está diciendo el Rosell en sus últimas declaraciones a la prensa? Que es que en este país no sabemos contar los parados, que los contamos mal, que hay que cambiar la fórmula de contar parados para que les salgan menos. ¿Cree que eso es alguna solución, esconder la cabeza debajo del ala? No. Bueno, están perdidos en eso. Podremos agarrarles en algo de negociación colectiva, podremos agarrarles a lo mejor en la formación para el empleo y en poco más, porque no están ahora en la clave de abordar ese acuerdo nacional. Y luego, conclusión de todo, pues de alguna manera también, lo decía vuestro secretario general, no puede ser bueno lo que se explica mal. Las cosas hay que explicarlas a la gente, a qué estamos jugando, por qué estamos peleando, qué es lo que queremos, qué es lo que se consigue, si hay recortes en empleo, en lo que sea, dónde son y por qué son. Nos tenemos que comer cierres de empresas, nos tenemos que comer expedientes de regulación de empleo, pero la gente tiene que entenderlo, tiene que debatirlo, tiene que verlo y tiene que tomar la decisión. Y en esas es en las que estamos en este momento. Una situación, yo creo que muy difícil, una situación muy complicada, en la que vamos a tener que debatir mucho, explicar mucho, y en la que tenemos que reforzar nuestro sentido de pertenencia a una organización que está trabajando en la misma línea, con diferentes visiones, pero en la misma línea de defensa de un nuevo modelo económico, en la defensa del empleo y en la defensa de la protección a las personas. Ese es el reto que como sindicato tenemos por delante, porque no hay nadie que lo vaya a hacer en este país. No hay nadie que, si nosotros no damos el paso y lo hacemos, lo vaya a hacer en este país. Y luego, ¿qué significa eso? Significa que no podemos abandonar la formación a momentos puntuales, que no podemos abandonar la formación a 4 cursos de nóminas, que tenemos que formar a nuestra gente en economía, en políticas públicas, en políticas sociales, en políticas industriales, sectoriales, etcétera, etcétera. La realidad que yo he podido constatar a lo largo de los pocos meses que llevo en esto es que carecemos de planes de formación que garanticen que nuestros delegados y nuestros cuadros sindicales están suficientemente cualificados para abordar estos retos y para explicar estas cosas. Nóminas, cursos de nóminas, cursos de contratos. Bueno, ¿y para qué quieres saber tú el modelo de contratos si es que hay 20.000 modelos de contratos? Nóminas, hay 20.000 modelos de nóminas. Hay otras cosas sobre las que tenemos que estar todos formados. Y lo de la nómina al final te lo explica el compañero de al lado, cómo va tu nómina. No hay que complicarse mucho en formación de nóminas. Hay que complicarse en formación de economía, en saber ver un balance de una empresa, en saber valorar un presupuesto de un ayuntamiento, de una comunidad o de una empresa, en políticas de empleo, en políticas de formación. Por ejemplo, cómo vinculamos la negociación colectiva con las políticas de formación, en salud laboral, en estas cosas que son las que necesitamos en estos momentos, en las que necesitamos atrincherar a los trabajadores en las empresas y como parte de la sociedad en las políticas públicas. Bueno, tenía preparado otra cosa sobre la formación y el modelo de desarrollo económico, lo voy a dejar porque habrá muchas ocasiones para abordarlo y para dejar un poco de tiempo también al debate y a las preguntas que
que queramos hacer. Muchas gracias. Bueno, pues me vais diciendo. Dime tu nombre. Belén. Bueno, primero agradecer que hayas venido. Ya los 100 días, ¿no? Desde luego, casi después. Sí. Y ahora al final habéis entrado más en la formación sindical y como llegaste ya a la secretaría, ya llevas un tiempo, a mí me interesaba mucho saber la opinión que tienes del modelo de formación para el empleo que hay ahora mismo, cómo lo ves, y si crees que va a corto plazo, en 4 o 5 años, si va a seguir el mismo modelo, porque los tipos acuerdos todavía no se negociaron y estamos un poco a la espera, ¿no? Y tu valoración un poco sobre lo que te encuentras en formación para el empleo y el futuro tal y como lo conocemos ahora mismo. Vamos así, venga. Pregunta sobre todo con la formación para el empleo. Yo creo que tenemos, y lo he dicho antes, aunque así de pasada, un buen sistema de formación. O sea, nuestros centros de formación profesional son buenos centros de formación profesional. La formación que damos, sobre todo profesional de grado superior, es muy apreciada. Es decir, un chaval o una chavala que hace un ciclo de formación profesional de grado superior tiene muchas más facilidades de incorporarse a una empresa que el que no lo hace. Es decir, está bien valorada por las propias empresas esa cualificación que se obtiene. Se ha hecho un esfuerzo en el tema de las certificaciones profesionales y de las acreditaciones profesionales. Yo creo que lo que no podemos hacer es seguir dando cursos que no dan ningún tipo de titulación certificable. Tenemos que ir avanzando hacia una especie, no digo como lo de la construcción de un carné profesional, pero eso, un currículum profesional que cada uno tiene a lo largo de su vida laboral, con certificaciones, acreditaciones, cursos que ha ido realizando, etcétera. Se ha hablado de la tarjeta de la formación para que cada uno vaya ahí acumulando la formación que ha ido haciendo y que sea certificable. Se ha hecho ese esfuerzo, pero sin embargo no se han puesto los medios todavía para que las empresas, esas certificaciones profesionales, tengan interés en hacerlas. ¿Quiénes están accediendo a las certificaciones profesionales? A cursos largos de 400, de 700 horas. Están accediendo sobre todo los parados, la persona parada que tiene tiempo. Pero no hay un interés en España, ni en los empresarios, de a quien tienen trabajando, dedicarle una parte de su tiempo durante un periodo largo para adquirir una formación profesional. Porque como el empleo es tan precario, pues dice, ¿para qué le voy a regalar 2 horas, 3 horas diarias a este personaje si dentro de 2 días le voy a despedir? Le voy a despedir. Luego, mientras el mercado de trabajo sea precario, nuestra formación profesional, aunque se haya hecho todo el esfuerzo para las certificaciones, las acreditaciones, tal, que aparezcan, no sé qué, y haya incluso profesiones en las que se vaya a exigir el certificado de profesionalidad, como en el caso de la atención a la dependencia, etcétera, las cuidadoras, todo esto tal, bueno, pues no hay gran interés en hacerla. Luego, la formación para el empleo, a fin de cuentas, es algo que tiene mucho que ver con la calidad del empleo y el tipo de empleo que tenemos. Mientras el empleo sea tan precario, tan inestable como lo es, la formación profesional estará desvinculada del empleo y de la realidad de las necesidades que se tengan en cada caso en un puesto de trabajo. Luego, la formación profesional, sea formación para el empleo o sea formación profesional reglada,
tiene que tener como referencia un modelo económico. El país que tiene claro hacia dónde quiere llevar su economía, digamos que pone en marcha un tipo de formación que tiene que ver con eso. Hay un país muy especializado en servicios, Singapur. Singapur durante años decidió llevar su economía a unos servicios de alta calidad y entonces dedicó todo su esfuerzo a formar trabajadores y trabajadoras para eso. La formación no es de hoy para mañana, la formación la pones en marcha hoy y dentro de 5, de 10 años tendrás gente cualificada y preparada para el escenario que tú has querido diseñar. Pero si no tienes escenario y vas a salto de mata, pues nos pasa como aquí, que no hay prioridades en la formación. Formamos lo que sale, Entonces hay mucha formación de informática, de administrativo, de gestión de empresas, de no sé qué, pero con muy poca utilidad, Sin embargo, otra formación que requiere más cualificación y más inversión también. Necesitas tener aulas preparadas para eso, invertir en aulas, invertir en profesorado de calidad, etcétera, etcétera. No se hace porque no hay nadie que quiera invertir en eso y ofrecer eso, porque no sabe ni si mañana se va a subvencionar ese tipo de cursos. Entonces, creo que ahí tenemos otro problema. Una formación desvinculada de las necesidades del país, porque el país no ha dicho qué necesidades tiene y cada uno va haciendo la guerra por su cuenta. Tan solo algunas empresas forman a gente, los contratan, los forman en prácticas tal y luego se quedan definitivamente con ellos cuando los tienen formados. Pero son muy grandes empresas, estilo Repsol y así, pero en el común de los mortales, y nuestro tejido económico es de muy pequeña y mediana empresa, la gran mayoría son pequeñas y medianas empresas, pues no hay visión ninguna. Hay una vía que se ha puesto en marcha, además de los cursos de formación profesional y de los tal, la formación bonificada, que el empresario, bueno, pues se queda, se bonifica de la parte que ha pagado de formación, dando cursos a sus trabajadores. Pero, claro, eso volvemos a lo mismo, en un tejido de pequeña y mediana empresa está dando lugar pues a que hay un montón de pequeñas consultoras, empresas o grandes empresas también que van de bar en bar diciendo, oye, ¿tú sabes que te puedes bonificar la formación? Ah, ¿no lo sabes? Pues venga, dame 1.000 euros que yo te certifico los otros 3.000 y ya te lo quedas tú y tal. O sea, picarescas raras. ¿No hay controles en la formación? Sí, yo diría que las subvenciones para la formación están más controladas que cualquier otro tipo de subvención. Pero, sin embargo, una cosa es que estén controladas y que se echen las cuentas bien y otra cosa que se estén aplicando bien. Y hay dinero, porque esto, paradójicamente, ¿cuánto ponemos nosotros, los trabajadores y trabajadoras, en las arcas del Estado? 1.850 millones de euros en cotizaciones de formación. Luego dinero hay, se podría hacer bien, pero entre que una parte lo mandan para comunidades autónomas y ya cada comunidad autónoma se monta su estilo particular de funcionamiento. El intersectorial tanto, los sectoriales por aquí, lo otro tal. Es decir, se monta su propio sistema en las comunidades autónomas. Y luego, la parte de bonificada, que eso ya son otros 500 millones de euros. ¿Qué es lo que queda realmente para eso que se llama la fundación tripartita? Ámbito estatal, 180 millones de euros, de los 1.850, un 10%. Lo otro se ha ido en comunidades autónomas, en bonificada, pagan de esa parte también políticas activas de empleo, para jóvenes, para autónomos, para no sé qué. Los autónomos no pagan formación, pero se benefician de la cuota de formación. No pagan formación, pero se benefician de la cuota de formación y tienen programas específicos dedicados a autónomos. Bueno, en esto es en lo que hay que poner orden,
Pero como efectivamente llevamos años sin renovar los cuartos acuerdos y para firmar los quintos acuerdos de formación profesional, la Administración, que lo que tiene es problemas económicos, entre que dedica una parte a políticas activas, que no son de formación, entre que dedica una parte a las comunidades autónomas, entre que da dinero y hace un reparto con unas órdenes que van cambiando el modelo poquito a poco, pero dirigiéndolo hacia la utilización por parte de la empresa de forma directa del dinero de formación, se está produciendo un cambio de modelo sin que se negocien unos acuerdos, sin que se renueven esos acuerdos. Y lo que yo me encontré nada más llegar es que había 6 y luego ya 7 sentencias del Tribunal Constitucional que dicen que el dinero de la formación, los 1.850 millones de euros, son 1.850 millones de euros de los empresarios y de los sindicatos, y que hay que de los trabajadores, y que hay que gestionarlos desde las organizaciones representativas de los empresarios y de los trabajadores, y que por lo tanto no se puede hacer de su capa un sayo y el gobierno dedicarlo a llevarlo aquí o allá tal y como le convenga. Pero las sentencias del Tribunal Constitucional, el gobierno dice que bueno, no, esto no se tiene por qué interpretar como que yo no puedo hacer con ello lo que quiera. Han terminado abriendo una mesa en la que se va a hablar de la convocatoria del año 2013, porque el año pasado la convocatoria terminó saliendo el 31 de diciembre del año en el que había que haberla hecho, 2012. Y este año están a ver si pueden sacarla en el mes de julio, la convocatoria de formación de este año. Y en cuanto al modelo, pues bueno, empezaremos a hablar, empezaremos a ver, empezaremos a negociar el futuro modelo de formación profesional, todos estamos muy preocupados, tal, pero hasta ahí, hasta ahí. Y yo creo que sí merece la pena que vinculemos futuro económico a modelo de formación profesional. ¿Qué economía queremos? ¿Qué empleo queremos? ¿Y cómo queremos cualificar a la gente? Durante la crisis, que no perdamos recursos en la formación. Y no se trata de cambiar la ley BERT, y no se trata de cambiar el sistema de formación profesional. No se trata de hacer nuevas leyes. Se trata de ponerlo al servicio, el sistema del futuro económico, y aprovechar la crisis para preparar a la gente para ese futuro económico que queremos. Eso no se está haciendo. Si no tienes unas prioridades, tampoco tienes cómo calzar la formación. Y es el problema que ahora mismo todos tenemos, ¿no? Dicen, ¿por dónde van los tiros? No lo sabes. No lo sabes. Pero igual que nosotros están los empresarios y están hasta las empresas de formación. Por eso no montan un centro de alta tecnología de no sé qué, porque no saben qué va a ser de esto. Entonces siguen haciendo informática. Buenos días, yo me llamo César. Empezar por saludar a las compañeras y compañeros y felicitar al compañero Javier, porque bueno, me parece que fue una ponencia muy didáctica y creo que muy potente. Lo que pasa es que a mí me quedan dos inquietudes que quería trasladar un poco. Por una parte, conocer tu opinión sobre el papel que juega, a tu juicio, la economía sumergida en la realidad económica del país. Y luego, por otra parte, ya desde una vertiente más de militancia sindical, hiciste referencia en varias ocasiones al ataque a las cajas de ahorros. Entonces yo creo que ahí a la militancia del sindicato nos vendría muy bien tener conocimiento de qué grado de responsabilidad o de autocrítica o realmente qué defensa hizo esta organización de las cajas de ahorros, porque no deja de ser algo que desde la caverna mediática de la ultraderecha y demás constantemente se nos ataca con ello, ¿no? Cuando surge el tema de cajas de ahorros, dicen, bueno, pero vosotros estabais allí también, sois cómplices un poco de la situación, es algo con lo que se ataca a la organización. Entonces yo quisiera que nos pudierais dar argumentos, si me permitís la expresión, munición dialéctica, bueno, pues para afrontar esas críticas que se nos hacen, o si realmente hay que hacer una autocrítica al respecto. Sí. Bueno, yo creo que un país en el que el 25% de los recursos se mueven en la economía sumergida
cuando la media europea está en el 11, el 12%, yo creo que da buena dimensión de la cantidad de ingresos fiscales que estamos perdiendo y que ahora serían fundamentales para hacer menos recortes y para invertir en aquello que creemos que puede sacar al país de la crisis. Es decir, que la economía sumergida pues es una auténtica lacra, como lo es en Italia también, Pero bueno, es paradójico también que sean estos países, Grecia, Italia, España, donde los sistemas fiscales son más incapaces de controlar el fraude fiscal y la economía sumergida. Yo creo que es uno de los temas en los que hay que poner atención, acento, y en la persecución del fraude fiscal y también en la educación del país, porque es que nos han acostumbrado que el más pillo pues es el que mejor va. Entonces tú, si no defraudas Hacienda, es que eres tonto. No, pues mira, no es que seamos tontos, es que yo he ganado esto y me toca pagar esto, y ya está, no pasa nada, yo lo pago y lo demás me lo gasto en lo que me dé la gana, pero esto lo pago. Bueno, y sobre todo en las zonas no asalariadas, porque volvemos a lo mismo, el que vive de una pensión o vive de un salario no tiene esa facilidad para escapar. Es en la zona de las rentas del capital donde se mueve todo ese entramado de economía sumergida y fraude fiscal. Y luego, en cuanto a las cajas de ahorros, hombre, yo creo que hay que ser autocríticos porque hemos estado en las cajas de ahorros. Es decir, es verdad que hemos estado en las cajas de ahorros. Hemos estado en las asambleas generales de las cajas de ahorros, en los consejos de administración, en sus comités de dirección y en sus comités de control. O sea, que nosotros hemos estado en las cajas de ahorros como hemos participado en empresas públicas o tal. Yo hablo de mi experiencia. Nosotros hemos participado en Caja de Madrid, en Caja Madrid, porque nos lo hemos ganado. Yo recuerdo el año 92, 93, nosotros íbamos a Caja Madrid en una lista con Izquierda Unida, que no se sabía si el consejero que conseguíamos en Caja Madrid era de Izquierda Unida, era de comisiones o de qué era. Y UGT participaba en las listas del PSOE de la misma manera. De forma que la gran facilidad que había para estar en las cajas de ahorros era estar en un partido político. Porque como había una representación por la asamblea de parlamentarios, había otra representación por los ayuntamientos. Si el sindicato se enganchaba a un partido político, o bien por el ayuntamiento, o bien por la comunidad autónoma, o bien por impositores, pero ahí había que ganárselo. ¿Quién tenía la fuerza en lo de los impositores? Los partidos políticos que hacían la mecánica de cómo se elegía por el cupo de impositores. Y entonces ahí utilizamos a la gente de banca para conocer cómo se hacía esa elección, porque era una elección muy complicada. Era una elección que se hacía no entre todos los miembros de los que tenían dinero en la caja de ahorros, sino había un sorteo y salían 1.200. Y esos 1.200 eran el cuerpo electoral. Entonces llegaba el PP, que se llamaba Candidatura Popular de Impositores. Llegaba el Partido Socialista, Candidatura Social de Impositores. Llegaba el de Izquierda Unida, Candidatura del Pueblo de los Impositores. Y entonces era muy difícil controlar eso. Pero claro, nuestra gente que trabajaba en la caja sí sabía cómo era la mecánica. Y entonces dijimos, joder, nosotros podemos también presentarnos por ahí.
montamos listas de comisiones obreras, nos presentamos, nos dirigimos a los 1.200 y de los 1.200 pues nos votaron un 20%, un 20%. Y con un 20% de los 100 que había que elegir, pues te tocaban 20, pongamos por caso. Te ganaba el PP, te ganaba el PSOE, bueno, metías a 20 en la Asamblea General. Y luego, pegándote con el PSOE, con el PP y con Izquierda Unida, ponías un candidato para el Consejo de Administración que lo tenía que votar la Asamblea toda. Los que venían de la Asamblea, los que venían de impositores, los que venían de ayuntamientos. Presentabas una candidatura de impositores para estar en el Consejo de Administración y al final conseguías uno en el Consejo de Administración. Bueno, ese uno era uno entre 23. Uno entre 23. Luego encima, como nos pegamos con Confía, ellos iban por un lado y nosotros por otro. Nosotros siempre en la minoría. De forma que tenías a uno que no entraba en ningún caso sí entraba en el Consejo, ese uno de los 23, pero no entraba en el comité de dirección, que es donde se tomaban las decisiones. Hasta el punto de ahora, cuando Miguel Blesa se va a la cárcel, los periodistas andan investigando quién tiene que ir a la cárcel con Miguel Blesa. Pues claro, Miguel Blesa compraría el banco, pero lo compraría porque le dio permiso el Consejo. Pues no. Los que pueden ir a la cárcel son los del comité de dirección, porque tenían poderes del Consejo para tomar decisiones como esta. ¿Qué quiere decir? Que tú no estabas ahí, no estabas donde se tomaban las decisiones, pero estabas en el Consejo. Eso mismo que a nosotros, que teníamos a una persona, le pasaba a UGT, que metió a su secretario general. Nunca ni pinchó ni cortó, porque no estaba en el núcleo del comité ese de dirección o el consejo de dirección de la Caja. Estaba en el Consejo de Administración. Pero claro, aun estando en el Consejo de Administración, tú tienes ahí el salario del Consejo de Administración, tienes el salario de estar en la obra social y en la Fundación Cultural. Y recibía 180.000 euros al año. Él dice, y me lo creo, que lo daba en la UGT. Nosotros lo hacemos igual. Lo que ingresa el consejero, sea de la asamblea, que eran una dieta de 800 euros, me parece que era cada vez que cada 2 meses, cada 3 meses o por ahí se hacía una asamblea, 800 euros. Lo metía en el servicio. Pero el del Consejo de Administración, claro, no eran 800, era un pegote más, 180.000 euros al año. Claro, hoy aparece como el sindibanquero, que dice La Razón, el sindibanquero, tal, de UGT, que estaba en los bancos y no sé qué y tal. Bueno, es decir, hemos pagado un coste muy grande, para mandar muy poco, en Caja Madrid. Hemos sido, es verdad, siempre una mosca cojonera. Cuando subían lo que se cobra, las comisiones a los clientes, denunciábamos que se subían las comisiones a los clientes. Cuando se invertía en no sé qué, cuando se compraba no sé cuántos, cuando tal, siempre hemos estado detrás dando. Por eso nos han dejado siempre arrinconados en el Consejo y ganándonos nuestro puesto contra candidaturas del PSOE, del PP y de Izquierda Unida juntas a veces. Todos contra comisiones. Y hemos mantenido al que había. ¿A qué precio? Eso sí. También a otro precio, de haber podido denunciar cada una de estas cosas y haber podido corregir algunas de esas cosas, que también lo hemos hecho. Pero por encima de eso,
de si ha sido más útil o menos útil. Lo que ha ocurrido con las cajas de ahorros ha sido una desamortización del dinero público. Primera desamortización, esa es del siglo XIX, ¿no? ¿Qué hacían? El pueblo tenía unas tierras, la iglesia, pues las desamortizaciones parece que se hacían contra la iglesia al final. No, no, no. Las grandes desamortizaciones fueron municipales. La dehesa boyal que tenía el pueblo, el bosque que tenía, donde iba la gente a por la leña y no sé qué, no sé cuántos, se privatizó y la compró alguien. Eso ocurrió en el siglo XIX con las desamortizaciones, la primera. La segunda, la de Felipe González, toda la industria y todas las empresas públicas, Telefónica, lo otro, la Renfe, no sé qué. Privatizar. Te quitaron lo que era propiedad de todos y lo entregaron a unos cuantos que se quedaron con el negocio. Muchas veces amigos personales de los que tenían el poder. Y tercera desamortización, la de las cajas de ahorros. Es que las cajas de ahorros tienen la mitad de los ahorros de los españoles. La mitad de los ahorros de los españoles. Es que es un negocio como el de las pensiones, más que el de las pensiones. Es la leche. Es que te vas a quedar con los dineros de la mitad de los españoles que están en las cajas de ahorros. Y todo ha sido un ataque para privatizarlas, para entregarlas troceadas o enteras a los bancos, que son los que se van a quedar al final con las cajas de ahorros. Por €1. Pero dentro de ese euro va la mitad del dinero de todos los españoles que está en las cajas de ahorros. Y ha sido una operación planificada. Las cajas de ahorros no han cometido más errores que los bancos. A Caja Madrid le estaban diciendo los de la consultora esa, Deloitte esa, una consultora, le estaba diciendo, auditándoles las cuentas y diciéndoles, están bien las cuentas. Y el Banco de España, diciéndoles, están bien las cuentas. Tienen ustedes 3.000 millones de euros de ganancias. Y a lo poco, al mes siguiente, no, tiene usted unas pérdidas de la leche. Pero bueno, entonces, ¿la auditora ha mentido? ¿Ha mentido el Banco de España? ¿Quién ha mentido? Alguien ha mentido. Algo no ha funcionado. Y lo que ha funcionado ha sido un gran pacto entre Elena Salgado y de Guindos, que en plena pelea de Caja Madrid, cuando Esperanza Aguirre quería quedarse con Caja Madrid, que le montamos una bronca de un año entero, esa bronca se acabó cuando de Guindos y Elena Salgado pactaron que Caja Madrid emprendía la vía de las sociedades, no sé cómo la llamaron en aquel momento, que era una vía transitoria para ir a la privatización. Lo pactaron. Y entonces, claro, nosotros teníamos la alianza en aquel momento del PSOE, que le mantuvimos firme ahí, y de Ruiz Gallardón, que le mantuvimos firme ahí. Pero claro, Ruiz Gallardón, cuando vio que el Rajoy le decía, oye, que de Guindos ha llegado a un acuerdo, se retiró del recurso contra las intenciones privatizadoras y el otro hizo lo mismo. El PSM se retiró, porque el PSOE había pactado ya, estaba en el gobierno en aquel momento, el PSOE. Esa es la operación de las cajas, es muy triste, muy triste. Bueno, pues ahora haremos el descanso. En vez de media hora, ¿os parece mejor 20 minutos de descanso para